Ok, muy buenos días, Alain, Elías, Brian, Claudia, Daniela, Campos, Daniela Huanca, Edith Escarzo, Franz, Jaime, Yasmani, Jesús, Jimmy, Jorge Luis Alvarado, Jorge Luis Chambilla, María Cristina, Yarolil, Melvi, Michael, Natividad, Oscar, Ramiro, Reni, Rodrigo, Tania, Vanessa y Vladimir. Bien, dos cositas importantes antes de arrancar la clase. Primero que nada, mañana y hasta el domingo van a tener tiempo. Voy a subir recién a medianoche, voy a habilitar el examen. Y entonces tenemos que entrar a la plataforma, por favor. Y segundo, en la misma plataforma tenemos la necesidad de colocar también nuestros informes de laboratorio y cuestionarios. Por favor, no lo dejen de lado. Hasta mañana también vamos a dar opción para ello. ¿Listo? Entonces, todo lo que tiene que ver el primer parcial esta semana sería la culminatoria, ¿no? Ok, vamos a compartir pantalla. Ya para recordar un poquito lo que hemos estado viendo, nos hemos quedado en lo que era el modelo de referencia OSI, ¿no? OSI es un modelo de 7 capas, ¿no? Donde se ha utilizado estas 7 capas para trabajar directamente con distintos protocolos y distintas características en cada una de ellas. En ese sentido, por ejemplo, cada capa iba a tener su propia unidad de datos y había dos formas de comunicación como tal, lo que era servicio y protocolo. El servicio se iba a dar entre capas adyacentes, que es justamente lo que nos va a entregar cada capa para funcionar como tal, y lo que sería directamente el protocolo, que es una comunicación entre capas del mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, en la figura de la pantalla teníamos lo que era el servicio a nivel capa de sesión, ¿no? Bueno, habíamos hecho este ejemplito donde, por ejemplo, cada una de las conexiones a nivel físico iba a ser la capa 1, la capa 2 iba a establecer los puertos de enlace, la capa 3 era la parte de transporte, la capa 4, es decir, los paquetes, etcétera, ¿no? La capa 4 era la parte de transporte y la capa 3 era por dónde iba a ir, ¿no? Mientras que la capa 5 iba a establecer la conexión realmente extremo a extremo, es decir, quién va a ser el transmisor, quién va a ser el receptor, ¿no? Donde la capa 6 iba a ser la capa de presentación, es decir, cómo vamos a manejar la información, protocolos y sintaxis específicamente. Y finalmente las aplicaciones estaban dadas por la capa 7, ¿no? Entonces habíamos hecho una ejemplificación en lo que era también nuestra, nuestra computadora, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ello, nosotros vamos a establecer lo que sería en la capa física el cableado estructurado. Debajo de la mesita de verdad del baño. Ya, el cableado estructurado entonces
Creo que nada está definido para lo que es, su nombre lo indica, sistemas de cableado, ¿no? Esencialmente trabaja con lo que es una norma, ¿no? O varias normas, ¿no? ¿No? Entre las normas más importantes están la IA, TIA 568, la 569, una consulta por el chat. No sé qué pasó, creo que ha habido un corte temporal. En todo caso, ¿se sigue escuchando? Sí, Listo. Continuamos entonces, por favor. Entonces, la 606 y la 607. ¿Ya? Entonces, estas serían las normas, a mi modo de ver, más importantes para lo que sería el cableado, para la ejecución del cableado estructurado. Y ustedes dirán, bueno, estamos en el 2020, ya no se realiza lo que es la parte de cableado, ¿no? Me voy a entrar a internet para que se vea un cacho que sí se sigue trabajando. Voy a buscar el sistema de contratación estatal o el SICOES, ¿no? Voy a entrar a SICOES y voy a buscar convocatorias nacionales. Y voy a colocar cableado, ¿no? Estoy poniendo todos para que vean, ¿no? Miren, el curso estamos hablando de este mes, ¿no ve? Adquisición de funcionadora de fibra óptica en Potosí, servicio de implementación de cableado estructurado de red para sala de cómputo en adjudicación, en Potosí también, Comibol, documento que tiene que ser presentado el próximo martes, si no me equivoco, es 8, ¿no? Que habla de la estructura de red para activar. Bueno, obviamente va a haber otras cosas para la parte electoral, porque justamente en un par de meses, de semanas son, ¿no? Pero fíjense, Programa Nacional de Salud, todos son de este año. Y bueno, la mayoría está ya contratada, por eso lo que quería mostrarles que todas las que están, no solo las en proceso. ¿No? Y hay un montón también acá, en Santa Cruz de la Sierra, la UMSA está pidiendo cableado. Bueno, y ahorita nosotros podemos ver, por ejemplo, un DBC, este es eléctrico. Un documento de contratación, vamos a buscar este. Especificaciones técnicas para que no sea muy
Entonces aquí era KK, B chica, W, N. ¿No? Entonces, por ejemplo, en este lugar nos están pidiendo que vamos a cablear el primer piso. Entonces, tendríamos aquí la sala de servidores. Estos puntitos de acá son el cableado. Aquí específicamente nos dicen que cable canal de 30 por tantos, conducto de PVC, etcétera, ¿no? Entonces, incluso ya está especificado cómo lo van a realizar, ¿no? Bueno, la localización, todos nuestros enlaces. Bueno, chiquito justo hemos abierto uno bastante pequeño. Puede ser bastante grande también, ¿no? Generalmente lo que nosotros solicitamos para ello es trabajar con lo que son planos, específicamente, como ven, es importante saber leer ese plano que acabamos de ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, viene lo que es el manejo de las unidades funcionales. ¿Bien? Hay bastante lo que es cableado estructurado en la red para poder chequear las normas, así que no vale la pena que les dicte o que se vean la mañana escribiendo yo, ¿no? Si yo escribo aquí directamente en Google, ni siquiera sugerir incluso cableado estructurado, y desde la Wikipedia van a encontrar hasta las distintas normas de cableado, ¿no? Ahí está, y la primera que salta siempre es la 568, porque es el cableado en lo que se refiere al manejo de redes de departamentos comerciales, ¿no? Este grafiquito de la Wikipedia lo voy a copiar, ¿no? Veamos algunas de las cosas que están, ¿no? Eh, Inicialmente tendríamos lo que es el cableado que va a ir directamente de la computadora al sistema, ¿no? Que estaría dado acá. ¿No? Entonces esta parte de acá sería nuestro cableado de la computadora al sistema de cableado, ¿no? Conocido como cableado de usuario, ¿no? Que también tiene su norma, ahí están los famosos patch cords, que es lo que enseñan en todo lado y que a veces quedan en eso. Luego tenemos el cableado horizontal, ¿no? Que estaría dado directamente a todos los equipos directamente que se van a conectar a la red. Luego tendríamos el cableado vertical, que sería este de acá, ¿no? Que conecta esencialmente las unidades de distribución primarias y secundarias, ¿no? Entonces tendríamos estos cafecitos que serían las unidades de distribución secundaria y naranjadito que sería la unidad de distribución secundaria. No, perdón, al revés. Esto sería secundaria, los cafés, y el naranja sería primario, ¿no? En otras palabras, este sería el principal. Directamente tendríamos que esto se conecta, por ejemplo, en lo que sería el data center, ¿no? Entonces, por eso le han puesto el 5 aquí en lo que sería el centro de cálculo o centro de datos. El backbone, que sería lo que sale de acá, ¿no? Y ahí también vendría lo que es la línea de acometida.
también se considera parte del backbone, ¿sí? En otras palabras, repito, tendríamos esencialmente tres tipos de cableado, ¿no? El cableado vertical, que va a interconectar los puntos de distribución, el cableado horizontal, que va a distribuir la red directamente entre todos los dispositivos, y el cableado de backbone, ¿no? El cableado de backbone es el que nos va a permitir interconexión entre edificios esencialmente, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a aprovechar este mismo grafiquito para colocarlo en nuestro documento. Ok, entonces, esto, como les decía, tiene sus normas respectivas, ¿no? Por ejemplo, lo que es el, el trabajo en lo que es esta parte del cableado. Voy al grande, el original. ¿No? Por ejemplo, en esta parte de cableado nos dice, por ejemplo, que no debería superar los 100 metros, ¿no? Desde el punto 1 hasta que se conecta directamente al equipo en el punto 3. Luego, la conexión, por ejemplo, de lo que está ahí en verde, el punto 4, debería ser generalmente el 4 y el 7, si ustedes gustan. Para este año, en 2020, esto debería ser trabajarse con fibra óptica, por ejemplo, ¿no? O sea, el backbone de la red, si van a armar una red nueva, debería ser de fibra óptica. Asimismo, las líneas de acometida, como lo que es la 7, deberían llegar, por ejemplo, no directo al data center, sino a una sala específica, ¿no? Especialmente si es una red grande, deberíamos manejar algo un poquito más separado, ¿no? Por ejemplo, justo la semana pasada estábamos viendo un data center. Mi data center tiene separados en tres salas. Uno, la parte de comunicaciones, donde llega directamente todo lo que es esta parte de acá. Dos, la parte de centro de datos, que es donde están todos los servidores, etcétera. Y una tercera, que sería la parte de alimentación eléctrica, ¿no? Eso que acabo de comentarles también dice la norma. Ok. Entonces, dicho esto, vamos a cerrar. Bueno, esto es algunas de las cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí estarían las categorías de cable, que ya hemos discutido antes, y aquí están todas las normas, ¿ven? De cableado. Por eso digo, la Wikipedia no es un lugar de información primaria, ¿no? Porque aquí le están dando todas las normas, pero en realidad lo que tendríamos que buscar con mayor claridad es, por ejemplo, esto, ¿no? La IATIA 568, ¿no? Tiene, como pueden ver, varias revisiones. Pero si queremos entrar en detalle, debemos esencialmente chequear el caso específico, ¿no? Veamos algunas imágenes. Patch cord. A ver, entonces seguimos en la capa física, ¿no? Lo principal es que nosotros vamos a
al llegar directamente a este tipo de cables, ¿no? En la escuela podemos haber chequeado esto un poquito más de cerca, pero, por ejemplo, digamos, en esta imagen aquí pueden ver lo que sería un rack por dentro, ¿no? Estos de acá, negritos, son los distintos patch panels, ¿no? Como pueden ver, están numerados y etiquetados, ¿no? De tal manera que se pueda manejar directamente por servicios, por salas, por pisos, etcétera, ¿no? Entonces, de tal manera que ustedes, cuando tengan algún error, porque siempre pasa alguna cosa en la red, cuando especialmente es grande, se pueda verificar que exactamente qué cable es lo que estamos fallando, ¿no? Entonces, a ver, veamos, por ejemplo, lo que sería un centro de datos. No, este sería un típico centro de datos. A ver, veamos este. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí en el centro de datos, aquí tenemos por ahí los distintos equipos de comunicación, ¿no? Por ejemplo, acá, aquí está muy chiquis, a ver. Tenemos este, por ejemplo. Ya, entonces, estos son los distintos racks o armarios, ¿no? De un data center. Una cosa importante, por ejemplo, en un centro de datos es que tengamos la alimentación, ¿no? Por aquí pues, estos ductos se pasa el cableado que decíamos hace un momento. Y dentro de ellos están los distintos equipos de comunicación, los routers, por ejemplo, y los hubs, ¿no? En este caso estamos hablando de puro servidores, por ejemplo, ¿no? Incluso se puede chequear la marca, aquí son Dell. No, se llaman data centers porque como su nombre lo indica, y se manejan los distintos servicios de la red, bases de datos, aplicaciones, etcétera, ¿no? Generalmente ahora se estila trabajar con lo que son aplicaciones web conectadas directamente a lo que serían base de datos local, ¿no? Y en la actualidad se utiliza bastante multimedia, audios, videos, fotos, etcétera, ¿no? Entonces, ya las capacidades de estos tienen que ser de alto almacenamiento, ¿no? Por darles una idea, los servidorcitos que van a trabajar para almacenamiento, cada servidor suele ser de 600 teras por lo menos. Si han escuchado bien, teras. Entonces, un servidor de estos que están viendo ahorita en pantalla, tranquilamente les va a permitir almacenar hasta 600 terabits en su disco duro, ¿no? Y no tiene solamente, bueno, no es un solo disco, es un arreglo de discos. ¿No? Entonces, esencialmente, tendríamos que son los racks. A ver, los voy colocando en nuestro documentito, por ejemplo, lo que sería el data center. Lo más chiquito.
Entonces sería nuestro rack. Entonces, dentro del rack, a ver, teníamos uno bonito. Aquí está el cableado. Esto lo pondremos con otro colorcito. Se note. Entonces sería rack. Esta parte de aquí sería el patch panel. O panel de conexiones en español si gusta. Con formas de cableado. Y estos serían los famosos patch cords. Azulitos que están por acá.
Ok, entonces, más o menos ahí tendríamos lo que es el cableado del rack, ¿no? A ver, por ejemplo, podemos seguir viendo dibujitos. Vamos a chequear lo que es el punto o área de trabajo. De conectores, a ver. Bueno, esencialmente tendría que ir ahí, ¿no? A ver, pondremos acá directamente este, por ejemplo. Bueno, aquí nos están dando. A ver, vamos a corte de acá. Por ejemplo, aquí está lo que sería datos. En el punto de trabajo, aquí tenemos, por ejemplo, que es datos, decía. Aprovechar, aquí también tienen la parte eléctrica, creo. Es de computadora. Tenemos uno que sí sea de computadora. No, no, esto no es. Este sí. Podría ser, no tiene incluso hasta su conector. Entonces, esencialmente tiene la parte eléctrica y de datos. Sin embargo, en la norma IATI 568 para oficinas, generalmente en una oficina no solamente tenemos la computadora, ¿no? Sino también se suele tener lo que es un teléfono, ¿no? Actualmente teléfonos IP, pero se sigue utilizando lo que es la parte de comunicación por voz bastante, ¿no? En ese sentido, entonces tendríamos generalmente que se coloca alimentación, datos, la parte eléctrica, e incluso podemos hablar de lo que es eh, una parte de video. A ver, vamos a quitar esto de aquí.
cableado después. Buscaba cableado que le había puesto. Veamos si punto de video. No quiero muy antiguo de super video, ni cableado IP nomás. Están los conectores, pero vamos a buscar coaxial de pared. Aquí están los cablecitos, ¿no? Entonces aquí tenemos puntos de acceso de video. Está bonita esta, por ejemplo. Realmente cuando pasábamos presencialmente, el Tito se los dibujaba, ¿no? Pero aprovechando que estamos conectados todos a la internet, más fácil es utilizar este tipo de herramientitas, ¿no? Aprovecharemos esto. Desde datos y voz. Este sería de alimentación. Y, no menos importante, video. Realmente hay varios formatos de video, ¿no? También podemos trabajar video sobre IP y trabajaríamos con este tipo de cableado, ¿no? Eso depende del tipo de conexión que tenga nuestra red, ¿no? Incluso está bastante de moda utilizar lo que son cámaras IP Wi-Fi, por ejemplo. Entonces, en Wi-Fi también tenemos que llegar
punto de acceso con cableado estructurado. Entonces no estaríamos lejos de la realidad cuando hablamos de la infraestructura. Voy a volver aquí al esquemita principal. El cableado horizontal también podría ir por el techo y colocar, por ejemplo, ahí puntos de acceso inalámbrico, ¿no? Lo que son puntos de acceso con routers Wi-Fi, ¿no? En ese sentido, entonces tendríamos nosotros la posibilidad de manejo de lo que es el cableado. No sé si hay alguna preguntita hasta ahí. Y en otra parte importante es el diseño. Y en diseño lo que esencialmente vamos a manipular es algún planito de oficina. Esto parece casitas, ¿sí? Entonces, lo que arrancamos nosotros es con una cosa como esta, ¿no? Que esto lo podemos tener directamente si hay suerte con lo que es ¿no? Entonces iniciamos con el plano del lugar donde se va a colocar. ¿No? Aquí, por ejemplo, están los baños, la sala de sensores, cada uno de los pequeños puestos de trabajo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está su sala de servidores, ¿no? Entonces, el arquitecto puede que más o menos se haya ubicado o puede que muchos no lo hayan hecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a colocar es en cada lugar qué es lo que va a haber, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos hablar, vamos a colocar un cosita y digamos. Entonces, esta, por ejemplo, va a ser nuestra sala de comunicaciones que decíamos hace un rato, ¿no? Y aquí estaría nuestro rack de servidores. Lo pondremos con, digamos, este colorcito. Luego tendríamos los distintos puntos de trabajo. Tendríamos distintos puntos de trabajo. Pensar uno para cada puesto. Se me ocurre colocarle así. Siempre el punto cerca de donde está el escritorio, ¿no? Entonces todo va a depender del tamaño de lo que es la oficina para que tenga uno o varios puntos de trabajo. Obviamente, si no tenemos un plano, podría ser que ustedes hagan una visita. Aquí, por ejemplo, puede ser aquí en la esquina. Entonces, no porque sean cubículos sueltos, no van a tener. Digamos, aquí podemos poner uno. Aquí otro.
la sala de reuniones vamos a colocar uno aquí arribita, por ejemplo, y uno más por acá. Eso para colocar las portátiles y móviles con Wi-Fi, por ejemplo, y lo que sería la conexión a un data show, una cosa de esas, ¿no? Aquí en esta salita también. Entonces el diseño, si se dan cuenta, no es tampoco tan complicado, es simplemente fijarse por a dónde se van a conectar las cosas, dónde se va a tener el puesto de trabajo como tal. Dónde se va a conectar la red cada uno de los que están directamente acá. Entonces, salita de reuniones. Podemos ponerle, digamos, una cosa de acá. Un par de conexiones. La decisión tiene que ir por ambos lados. Una por la comodidad como tal de acceso al punto donde estamos colocando la red y la del distinto usuario, ¿no? Por ejemplo, aquí está el escritorio, yo no lo voy a poner aquí al lado de la puerta, al punto, ¿no? Tiene que estar cerca donde está y tratando siempre de minimizar la cantidad de cable que se va a utilizar. Y finalmente aquí abajo hay un punto que podríamos colocar, ¿no? Aquí en esta salita de reuniones, un puntito por acá, ¿no? Entonces, tiene la opción de poder conectarse en todo lugar específico, ¿no? Entonces, aquí le podríamos poner un distribuidor secundario, por ejemplo. Otra cosa importante sería, por ejemplo, lo que serían las camaritas. Es un triangulito para la camarita. Ya, entonces veremos las camaritas, por ejemplo, digamos, un lugar que me parece pertinente siempre de colocar una cámara de vigilancia es a la salida de ascensores y um, gradas, ¿no? Digamos con esta orientación, ¿no? Otro lugar que podría ser pertinente es este acceso a la sala de reuniones y pasillos. Entonces, por la conformación esta, podríamos colocarlo por acá, digamos, aquí.
Ahí digamos. Otro lado por si acaso. ¿No? Tratar siempre de evitar los puntos ciegos. Aquí tenemos otra salita de sensores. Ahí. Luego aquí arriba podemos ponerle una por acá, por ejemplo. Y otra aquí. Esta va a vigilar el pasillo completamente. Y aquí nosotros podríamos tener justo a la entrada una más aquí. Entonces ahí tendríamos toda la parte vigilada, ¿no? Luego directamente tendríamos que elegir el tipo de cableado. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta los cableados. ¿No? Se me ocurre uno aquí. Entonces resaltar con otro colorcito y más grueso. ¿No? Que tiene que ir por toda la red. Obviamente uno de estos va a ser perfecto solamente cuando lo tengamos en un lugar real. O sea, esto haber ido personalmente a verificar cómo es el cableado por cada uno de estos lugares.
Entonces, si fijan, ya todos los puntos están interconectados a la red. ¿Ok? Tendríamos la red, pero si se dan cuenta, solamente con los puntos de datos. Entonces tendríamos otra red que tomar en cuenta para lo que sería la parte, por ejemplo, multimedia. Lo voy a poner con otro colorcito. Por ejemplo, un moradito, digamos, una cosa así. Entonces el cableado que vamos a tener para la parte de multimedia sería distinto. Puede que sea también cable UTP, pero tiene que estar diferenciado, no solamente en color, sino también en funcionalidad. Sería más correcto ponerlo por aquí. ¿No? Aunque el tamaño no es proporcional ahorita de los puntos con lo que es los distintos cosas, ¿no? Y hay que decir, bueno, qué es cada una de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto sería, nos falta una cosa importante, casi me olvido. La conexión de backbone. Esto lo pondremos en rojo, por ejemplo. Entonces va de un punto de distribución.
Imagínense si dibujar se tarda 15 minutos, ¿cuánto tiempo se tarda en cablear? Ok, entonces más o menos esa sería la relación. Lo que faltaría es colocar, por ejemplo, una breve leyenda, ¿no?, de qué es cada una de estas cosas. Entonces colocamos. ¿No? Y decimos, estos serían puntos de datos o voz. ¿No? De datos o voz. Entonces, este de acá sería, por ejemplo, acceso a video. Sería el cableado de datos y voz. Lo hemos puesto con rojito, si no me equivoco. Sí. Obviamente es mejor trabajar con otro tipo de herramientas, por ejemplo, un AutoCAD o una cosa de esas, que nos va a permitir una cosa más precisa. Pero como estamos haciendo simplemente una clase introductoria, algo que nos muestre que efectivamente qué es cada una de estas cosas, entonces nos faltaría el cableado de video, que era moradito.
Bueno, nos faltan dos cositas más. Distribuidor. Primario. Y distribuidor secundario. Nuestro distribuidor primario era este de aquí arriba. Bueno, en realidad no acaba aquí el trabajo, ¿no? ¿Qué más tendría que ir en el diseño? Lo mínimo que le puede preguntar cualquier persona a usted cuando vaya a realizar cualquier trabajo, incluido lo que sería el cableado estructurado, es, bueno, señor, ¿cuánto me va a costar, no? En ese sentido, entonces, lo que mínimamente tendríamos que hacer es cotizar cuánto me sale el cable, ¿no? Cuánto me salen los patch cords, los patch panels, el rack. Esto si va a ir por escalerillas o si va a ir por ductos, por dónde va a trabajarse. Entonces, directamente lo que nosotros tendríamos que decir, bueno, se trabaja con tantos metros de cable, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a grandes rasgos, estas eh, puntitos de trabajo son de 4 metros cuadrados, pues, ¿no? Entonces, cada 4 metros cuadrados se debe tener un punto de trabajo. Entonces, ahí estamos cumpliendo lo que es la norma, nada más. Pero eso significa también que nosotros tendríamos que dosificar esto de aquí, ¿no? Entonces decir, bueno, a ver, aquí tengo 4 metros cuadrados, por lo tanto estos son aproximadamente 2 metros, ¿no? Entonces dijimos, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, unos 15 metros de aquí a aquí. Por lo tanto, de aquí hasta abajo deben ser unos 25 metros. Y el punto más lejano que sería este de acá sería
Aquí otros 12 metros, estaríamos hablando de unos 37 metros, suponiendo que todo va a ir por una misma altura, entonces no vamos a tener que subir y bajar, porque esto va a estar empotrado en la pared. Y el punto más lejano está a unos 35 metros, ¿no? Y tenemos ahorita 26 puntos, ¿no? Entonces 26 puntos más lo que serían aquí estos que tienen doble, 27. Entonces tendríamos 27 puntos de red. Luego tendríamos 3, 4, 5, 6, 7 puntos de video. 2 racks, ¿no? Obviamente este rack seguramente va a ser más grande que el otro. Incluso aquí podemos ver que tal vez sea una pequeñita sala de cómputo, entonces tal vez tengan aquí que tomarse en cuenta también un pequeño cableado, ¿no? Entonces, tomando todo eso en cuenta, nosotros hacemos lo que es el presupuesto, ¿no? Y simplemente lo que hay que hacer es cotizar. Nuevamente vamos a la tienda, pero como estamos ahorita en línea, vámonos a... Por ejemplo, cable UTP, categoría 7, digamos. Aquí sí vale la pena utilizar el Google. Bueno, aquí están definiendo. Digamos, me voy a entrar a esta que dice panduit.com, que creo que es una tienda en línea. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, agregar al carrito, ya directamente te da, ¿no? Entonces, seguramente no vas a comprar un metro, sino vas a comprar una caja de cable, ¿no? Entonces, aquí te están pidiendo, pero no, solamente están pidiendo para cotizar, ¿no? No queremos que nos lo cotice porque solamente están haciendo un ejercicio académico. Vamos a buscar otro. Otro que me pide presupuesto. Aquí está en euros, ¿no? Ahí. ¿No? Aquí están precios en dólares y más o menos 300. Bueno, esto es categoría 5, categoría 6, categoría 7, ¿no? Por ejemplo, este es $429 el rollo, ¿no? Fíjense que es fundamental la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en lo que es categoría 5, estamos hablando de $150. Es un poco más caro el Simon, pero es mucho mejor, por si acaso, ¿no? Entonces estamos hablando de 300 metros, aproximadamente es 3 veces más caro el categoría 7 que el categoría 5. Pero obvio, ¿no? El categoría 7, según lo que hemos estudiado, puede llegar tranquilamente a 10 gigabits por segundo la conexión. Mientras que máximo podríamos trabajar con 100 megabits por segundo en categoría 5 y categoría 5E podríamos llegar bordeando al gigabit en todo caso, ¿no? Entonces, obviamente para una conexión nueva, categoría 5
no vamos a colocar, tendríamos que colocar categoría 7, etcétera, ¿no? Aunque la gente que lo hace en el alto, etcétera, suele colocar lo más barato, por lo tanto